Bienvenidos a La Mujer del Ático, yo soy Jackie Green y te doy la bienvenida al primero de 3 episodios especiales por fiestas y fin de año. Hoy, 15 de diciembre, te quiero contar por qué es un día muy especial para mí. Mira, hay un pueblo de la sierra aquí en el norte del Perú llamado Tusco, a unos 70 kilómetros de Trujillo, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, y ahí se vive una devoción que conozco desde que tengo memoria, la Virgen de la Puerta. Es una festividad que cada año convoca a cientos de miles de fieles que llegan desde distintos puntos del país y también del extranjero para venerar la imagen de la Virgen de la Puerta, coronada canónicamente en 1928 por el Papa Pío VI y profundamente asociada a la paz, la protección espiritual y cuya devoción ha cruzado fronteras y generaciones. Yo voy a esas fiestas desde que tengo uso de razón. Mis primeros recuerdos son despertarme sola en la parte de atrás de un auto antiguo, un Ford azul de los años 60, con cortinas. Cortinas, sí, como para que el susto sea más íntimo. Y tú te preguntarás si eso era un sueño, una pesadilla, una experiencia extracorporal infantil. Y yo también me lo preguntaba, porque despertarme ahí, atrás, sola, mirando por la ventana, y ver un abismo lleno de vegetación salvaje no era precisamente tranquilizador. Yo estaba convencida de que en cualquier momento iba a salir una serpiente gigante a comerme. No una culebra cualquiera, no, una serpiente mitológica. Al rato aparecía mi mamá, siempre con uno de sus hermanos que era el dueño del auto, y a veces con primos, tíos, no sé, gente que realmente no sabía quién era, pero obviamente eran familia. Y la verdad es que no sé cuántas personas entrábamos en ese auto, pero eran muchísimas. Tantas que esos carros luego ganaron popularidad en los años 90 y les llamaban lanchas. Y bueno, un poco de sentido tenía porque aunque no flotaban, iban llenos, como si al menos lo intentaran. Sabes que tengo recuerdos vagos de esos viajes, pero luego tengo unos recuerdos más claros, ya cuando íbamos mi mamá y yo solamente en bus. Esas sesiones eran larguísimas y pura adrenalina, porque sin exagerar, mínimo se caían 2 buses por año en esa ruta, o sea, un promedio de unas 60 personas que perdían la vida yendo o viniendo de Otusco. Esa era la estadística del camino. El trayecto era ascendente, de montaña rural, sin pista. Entonces buses, trailers, camiones, autos, todo lo que tuviera ruedas, avanzaban como podían, invadiendo casi siempre el carril contrario porque en realidad el carril era más una idea que una realidad. Ir a la fiesta un día antes te tomaba hasta 6 horas. Eso si la fe estaba fuerte y el chofer también. Ya en los 2000 el Cholo Sagrado hizo la nueva carretera asfaltada y sí, ahora llegas a Tusco en un máximo de hora y media, claro, siempre que no haya fiesta, y los accidentes han disminuido un montón, pero invadir el carril contrario se quedó como parte del protocolo. Eso no se pierde, eso te obliga a ir despierto todo el camino y a poner a prueba tu fe desde antes de llegar a la Virgen. Otro recuerdo muy marcado es que al llegar a Otusco la noche del 14 de diciembre, por más que estuviésemos cansadas o trajinadas o lo que sea por el viaje, lo primero que ahí íbamos a hacer era la fila para venerar a la Virgen. La basílica, esa grande piedra que ahora la ves cuando vas allá, mi mamá me cuenta que ella estaba chiquita cuando la empezaron a construir y esto se ha terminado recién hacia los 80 o por ahí, 80 y algo. Y bueno, antes hubieron otras iglesias, la primera en el siglo XV de hecho, que se quemó. La segunda fue destruida por unos hechos bélicos durante la independencia en 1821. O sea que la fe resistiendo incendios, guerras y explosiones. Y luego ya en la República se levantó una tercera iglesia en el año 40, que es donde estuvo la Virgen hasta 1983. O sea que sí, la basílica la terminaron de construir en 1983 y ahí hicieron el cambio de iglesia, pero esa iglesia antigua, que es la que está ahora en la esquina, funciona actualmente como museo, que es ahí donde se encuentra la colección de vestidos que la Virgen tiene, que en su mayoría son ofrendas de los fieles. Y un montón, ¿ah? O sea, mira, un dato curioso es que si, por ejemplo, a ti se te ocurre regalarle un vestido, igual tienes que esperar unos 15 años o más, porque ya tiene ella una programación de la ropa que se va a poner y tiene muchísimos vestidos, o sea, de todos los colores. Hoy día le habían puesto un vestido melón con dorado, súper bonito, yo no lo había visto antes. Ayer estaba con un vestido rosado, bien bonito. Y el viernes que la vi también tenía un vestido color perla
y tenía un escudo de la policía en la parte de adelante. También estaba muy bonita. Nunca le ves repetir vestido a la Virgen, ella está como siempre con todo nuevo. Es curioso porque la Virgen también tiene zapatitos, tiene todo tipo de zapatos, tiene sandalias, tiene botas, tiene de todo. De hecho también tiene ropa para la lluvia, tiene muchas cosas y joyas cantidad, por eso es que está prohibido tocarle las manos. Y bueno, para venerarla hay que tener paciencia y hacer una larga fila. Normalmente son varias calles. Ese es otro de los recuerdos que también atesoro mucho, hacer esa fila con mi mamá mientras mirábamos los castillos de fuegos artificiales que todos los fieles ofrecen y arman alrededor de la plaza. Viéndolo ahora, entiendo perfectamente por qué me gustan tanto los fuegos artificiales. Y sí, ya sé que hoy no hace mucha gracia por la sensibilidad con los animales, pero bueno, todos tenemos gustos cuestionables. Nosotras normalmente nos hemos quedado en casa de unos parientes de mi mamá. Una casa con un balcón largo donde siempre veíamos la procesión el día 15. Porque hoy 15, como es el día central, la Virgen sale en procesión por las calles principales de Otusco. Y bueno, mira, creo que esto ya te lo he contado. Porque una de las razones por las que mi devoción se volvió tan personal es que cuando yo era niña era tartamuda y siempre le rezaba y le pedía a la Virgencita con toda la fe que una niña pueda tener para que me ayudase a hablar normal. Y frente de la casa había otro balcón. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui, y si no es la primera, pues la primera que yo recuerdo, del otro lado en ese balcón había una habitación y ahí había una chica acostada en una cama. Cada año que yo iba yendo, la chica se iba moviendo un poco más. Después de ya unos varios años, la chica me acuerdo que estaba sentada en una silla. Y mientras tanto yo también iba hablando un poco mejor. Para mí verla a ella avanzar me daba también, me incentivaba a que yo también podía avanzar, porque lo de ella era más, se veía más, era más palpable, ¿no? Lo mío, pues solamente cuando hablas te das cuenta si va mejorando o no. Y yo creo que cuando tendría unos 12 años, la chica de enfrente se puso de pie y aplaudió a la Virgen cuando estaba pasando en la procesión entre las casas. Y para mí ese es uno de los milagros que he visto con mis propios ojos. Además del mío, claramente, porque, bueno, me parece a mí que ya hablo un poco mejor, aunque a veces me trabo y me molesto porque cuando me trabo bien. Salto en la historia. Tendría unos 13 o 14 años cuando hice mi primera caminata. Obviamente fue con mi mamá. Y eso ya te dice mucho porque mi mamá no es de hacer cosas a medias. Caminar a Otusco no es un paseo espiritual con flores. Es largo, duro y te confronta contigo misma bastante rápido. Ese primer año fue agotador. Yo no entendía muy bien en qué momento había aceptado caminar tantas horas seguidas de noche con frío, con sueño, con hambre y con un grupo de personas que cada quien iban a su propio ritmo, a su propio silencio. Y ahí entendí que la caminata no era solo llegar, era sostener el trayecto. Después de algunos años de caminar con mi mamá y sobre todo después que ella decidiera que ya no iba a peregrinar más, empecé a caminar con amigos, con conocidos, con desconocidos, con cualquiera que dijera me voy caminando. Grupos de 10, a veces de más, a veces de menos. Gente que se sumaba, gente que se quedaba en el camino, gente que luego ya no volvía. Porque con los años los grupos se van disolviendo. Cada quien hace su vida, algunos dejan de creer, otros ya no cuadran agenda, otros simplemente ya no pueden. Y está bien, la fe también cambia de forma. Esta ruta definitivamente es la más larga que hago de manera recurrente. Y me atrevo a decir que en los últimos años casi siempre he ido a ver a la Virgen caminando. A veces ni siquiera he ido en fiesta, he ido en cualquier momento que he podido. Y bueno, ha sido llegar, entrar a la iglesia, verla, darle un besito en el manto y regresarme a casa completamente cansada, pero muy contenta de haberlo conseguido. Este año, por ejemplo, mi plan era otro. Quería volver a la ruta antigua, ir con mi mamá, pasar la noche del 14 juntos, hacer la fila, ver los fuegos artificiales, todo como antes. Pero claro, uno hace planes y la vida de los amigos y los mensajes inesperados proponen otras cosas. Y es ahí donde empieza la caminata de este año. Le escribo a un amigo para saludarle, de esos amigos que justo conoces en caminata. Creo que ya nos conocemos hace unos 15 años por ahí y dentro de un grupo grande. Y bueno, le escribo y me responde, salgo el jueves por la noche, ¿vamos? Y yo pienso, bueno, esto es volver el viernes mismo, luego puedo regresar con mi mamá el domingo. Plan perfecto. Ingenuo, pero perfecto. Así que me fui con él y con un amigo suyo de la promo, que también había conocido en otra caminata hace ya varios años. El detalle es que mis últimas caminatas habían sido bastante estratégicas, pocas pausas,
evitando el sol. Pero este año por XY caminamos bajo el sol muchas horas, muy duro. Aunque yo me improvisé debajo de la gorra unas aletas laterales que me hice con papel higiénico para protegerme del sol. También le usurpé un short de repuesto a uno de los chicos porque sinceramente hacía demasiado calor. Y con ese look mitad peregrino, mitad chavo del 8, seguí cuesta arriba cantando. Cantando, como si nada. Mis amigos no podían creer que no se me bajaran las baterías. Yo hablaba, contaba cosas, saludaba a todos los caminantes, como si estuviéramos en un desfile. Y ya al final, cuando el cuerpo ya no daba, pero la cabeza todavía sí, arranqué a correr y llegué antes. Luego igual nos encontramos, repasamos la travesía como sobrevivientes de guerra y nos volvimos juntos. Hasta ahí todo bien. Cansancio extremo, pero alegría, fe intacta. Y entonces llegamos a Trujillo. Mi amigo para un taxi, la conductora se estaciona para que subamos, pero por una cosa u otra nos demoramos unos segundos. Y en esos segundos, un tráiler con plataforma que venía detrás engancha el taxi por la parte posterior, justo del lado del conductor, y lo rebana como mantequilla. El auto reventó cristales, dio vueltas, hasta que el tráiler hizo por desengancharse y se dio a la fuga. La conductora, por suerte, no quedó atrapada, nosotros nos quedamos paralizados, mirándonos sin entender nada, con esa sensación rara de eso pudimos ser nosotros. Luego ya en otro taxi veníamos sin decir nada casi, porque no dábamos crédito a lo que, gracias a la Virgen de la Puerta, no nos pasó. Yo llegué a casa y te soy sincera, me puse a llorar, porque a mí me pasa cada cosa y a la vez, gracias a Dios, no me pasa nada. Estoy bien cuidada, eso lo sé. Y todavía faltaba volver con mi mamá. Así que al día siguiente descansé y ayer domingo me fui otra vez con mi mamá a Otusco, como antes, como siempre. Hubo tráfico, así que demoramos unas 3 horas y algo en llegar. Nada grave, un viaje largo pero estable. Conocimos una chica muy simpática que iba con su perrita que se llamaba Zoe. Y a mí que me encantan los perros, me fui todo el viaje masajeando a Zoe. Muy agradable la chica, muy agradable conversación. Nos dio de hecho el tip, el lugar para ir a comer caldos que se llama San Antonio. Lo recomiendo mucho. Y bueno, llegamos a la casa donde solíamos quedarnos, la del balcón largo, donde se ve la procesión. Creo que yo no iba ahí hace unos 25 años, pero nos recibieron con el mismo cariño de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Dejamos las cosas y bajamos a la plaza. Un mar de gente, literal. Yo no soy fan de los espacios aglomerados, pero esta vez sentí algo muy bonito. Ver otra vez los castillos armados, todo organizado y a la vez desorganizado porque bastante caos en verdad. Pero bueno, todo el mundo ahí esperando que sean las 11 de la noche para encenderlos. Y mira, ahora a los castillos les ponen luces LED, así que están encendidos, llenos de color todo el rato. Eso sí que me pareció un upgrade maravilloso en los castillos de fuegos artificiales. Y me encantó. Tú piensas que yo no he estado de noche en Otusco muchísimos años. Así que ayer todo me ha hecho ilusión. La bulla, los gritos, los empujones, no tanto. Pero bueno, como estaba de la mano de mi mamá, nada podía salir mal. Cuando empezó el show de fuegos artificiales, aguantamos lo que pudimos, pero hubo un punto en el cual ya había demasiada gente y también ya no tienes dónde ponerte porque incluso arrancan cohetes de todos lados y te puede caer alguno, te puedes quemar, no sé. Así que decidimos irnos a hacer la fila para venerar a la Virgen. Y, oh, sorpresa, era como, no sé, 8 calles para abajo. Pero bueno, nos pusimos a hacer la fila y mi mamá con su vista de águila mira a la mujer que estaba delante y le dice, ¿tú apellidas tal? Y la señora le dice, sí. Y mi mamá le responde, ah, pues yo estudio contigo en el colegio. Así sin más. 2 horas después, esa señora recibe un mensaje de unos parientes que ya habían entrado a la iglesia diciendo que eran peregrinos. Y yo en ese momento me acuerdo que tenía los tickets de peregrino de la caminata del viernes, así que dijimos, bueno, vamos a probar suerte, total, no perdemos nada. Nos acercamos a la puerta, había un señor grande de la hermandad dejando pasar. Justo cuando le iba a hablar, se mete a la iglesia y sale otro. Le muestro mis tickets de peregrino y mi mamá también lo saluda. Resulta que era otro pariente suyo al que habíamos visto hace un mes, más o menos, en un velorio. Acto seguido, ya estábamos dentro. Adentro habían puesto bancas. Esa parte de la fila la hicimos sentadas.
Y como si alguien estuviera coordinando todo desde arriba, justo en ese momento encendieron los castillos que estaban en el frontis de la iglesia. Así que fuegos artificiales desde zona preferencial, sin empujones, sin desorden, cine absoluto. Avanzamos, llegamos a la Virgen, la saludamos y al bajar, como era casi medianoche y alguien le había regalado una torta gigante, nos dieron una porción bastante generosa cada una. Estaba muy rica, por cierto. Mira, esos son detalles que uno no espera en una peregrinación. Ya estando abajo, rezamos un poco más, nos tomamos unas fotos y empezamos a preocuparnos de cómo íbamos a entrar a la casa porque no tenía timbre y no sabíamos el teléfono, no sabíamos qué hacer para que nos abran. Así que nada, pensamos simplemente volver y tocar hasta que alguien nos escuche. Pero al dar un paso fuera de la iglesia, estaban los dueños de casa buscándonos, o sea, el mejor timing de la historia. Y así terminó la noche. Esta mañana nos hemos despertado temprano con ese cansancio bueno, que simplemente un poco de chaqueteo de cuerpo, pero todo bien. Y nos fuimos a tomar ese caldo maravilloso en ese restaurante San Antonio que está de verdad muy bien. Y luego pasamos por la iglesia para despedirnos de la Virgen, para agradecer todo lo bueno que nos pasa, por las cosas grandes y las pequeñas, que a veces son las más importantes. Y yo siempre aprovecho para acordarme de mis amigos, de la gente que quiero, obviamente me acuerdo de ti. Y como tengo buena memoria, me acuerdo de ese momento difícil que me contaste alguna vez, y ya que estoy ahí, se lo pido a la Virgen por ti, con mucha intención. Y eso es lo que te quería contar en este primer episodio de 3 de fiestas y fin de año. Una historia que empieza en un pueblo de la sierra, pero que para mí atraviesa toda la vida. Así que espero que estés bien y que también te estés cuidando un poco. Haz ese chequeo médico que vienes postergando porque para mí esa es la excusa perfecta para aparecer y preguntarte cómo estás. Y otro día te sigo contando más sobre la Virgen de la Puerta porque hay más, siempre hay más, pero por hoy ya está. Gracias por estar y recuerda que te quiero.